Hola, mi nombre es Miriam Guadalupe Reyes Mendoza y hoy les voy a presentar mi juego VGA para la asignatura de Diseño Digital Moderno. Como objetivo para este proyecto número 4, tenemos el crear un juego VGA básico en VHDL mediante el uso del FPGA. Lo que se busca en esencia es el análisis lógico para crear las imágenes de un juego simple mediante el uso de los archivos proporcionados en clase. Entonces debemos hacer modificaciones sobre estos para poder visualizar y realizar las restricciones de nuestro respectivo juego, así como el indicador del fin del mismo. En esta introducción nosotros hablaremos un poco acerca de cuáles fueron las bases para el desarrollo de este juego. La estrategia básicamente se dividió en dos partes. La primera parte fue pruebas base, que nos sirvieron para comprender cómo funcionaba toda esta parte. Y fue, en primer lugar, la creación del top o la unión de archivos. Y en segundo lugar, la creación de imagen y movimiento. Una vez teniendo estas bases, nosotros pudimos pasar a la creación del juego. Primero empezamos con la creación del escenario y las figuras y posteriormente con las restricciones y el game over. Los archivos esenciales son 4. El primero es un reloj usado para el juego. El segundo es un controlador de reloj e imagen. El tercero es el que nos permite hacer la creación de figuras y su respectivo movimiento. Y el último es el top que une todos estos archivos. Como nosotros podemos observar en el RTL, nosotros tenemos una entrada de reloj y tenemos todas estas 6 salidas que son las salidas correspondientes para el VGA. Como podemos ver, en este caso nuestra conexión del FPGA fue directamente VGA-VGA, es decir, yo tenía un monitor VGA el cual utilicé para poder visualizar todo este desarrollo. Entonces la conexión fue muy fácil ya que fue directamente desde la FPGA hacia el monitor. Aquí podemos ver la asignación de pines. Esta al principio fue un poco complicada de analizar, pero una vez teniendo el manual, nosotros podemos guiarnos de forma correcta para hacer la asignación de pines que nos permita obtener una salida en nuestro monitor. Estos fueron las primeras pruebas. Como podemos ver, sin cargar el código, a nosotros nos aparece la imagen de la FPGA. Y la primera prueba que se hizo fue justamente el poder dibujar dos rectángulos de color verde y de color rojo. Y con el fondo negro. Como podemos ver, estos fueron los resultados. Posteriormente, siguió el poder realizar figuras por nosotros mismos, de modo que primero se realizaron los cuadros de colores de forma consecutiva, modificando el archivo de imagen dentro del segundo baking, ya que aquí es justamente donde ponemos la posición de nuestras figuras, o en este caso de nuestros cuadros, junto con su color, es decir, lo que se ve en la pantalla y el fondo. Posteriormente, iniciamos con una serie de pruebas que fue dibujar un cuadro de diferente color en cada esquina para poder conocer las dimensiones que va a tener nuestro juego. Entonces, realizamos igual los cambios basándonos en los píxeles que tenía nuestra pantalla y hicimos los cambios en la parte igual del segundo, bueno, del proceso donde se declaran las figuras junto con el fondo. Aquí también se declara su tamaño. Este fue nuestro resultado. Como podemos observar, los cuadros no tocaban las esquinas en la parte derecha, pero eso nos decía cómo iba a quedar aproximadamente nuestro juego. Después empezamos a hacer la realización de figuras sencillas cuadro a cuadro. Es un código muy sencillo para realizar estos escenarios. Básicamente se trata de cambiar el color y cambiar el área de cada cuadro. Este puede ser un código muy largo debido a que puede tener muchos cuadros y posteriormente nosotros seguimos con el movimiento. Para esto nosotros tenemos dos pasos, que es poder hacer bloques más sencillos mediante el uso de variables, lo que reduce nuestro código, y además para generar el movimiento nosotros necesitamos de estas variables.
ya que nos permitirán aumentar o decrementar el movimiento. Entonces fue mediante el uso de Deep Switch de 2 bits, o sea, nosotros tenemos 4 opciones y estas 4 opciones es arriba, abajo, izquierda, derecha, que quedan asignadas a una posición específica de los Deep Switch. Por ejemplo, 0, 0 es arriba, 1, 0 es a la derecha y así. Estas modificaciones se hicieron igualmente en el archivo de imagen y se hicieron para la figura que nosotros quisiéramos mover. Entonces, lo que se tenía que hacer en esta parte solamente era declarar, como vemos, 2 variables y mandar sus respectivas señales que permitieran el movimiento de, en este caso, el cuadro que se creó. Nosotros para esto tuvimos que agregar un divisor de frecuencia, ya que el movimiento no era tan perceptible ya que iba demasiado rápido. Entonces, para hacerlo perceptible, agregamos este divisor de frecuencia, que fue uno de los códigos vistos en clase anteriormente. Y por último, solamente al top nos quedaba agregar las entradas de este divisor de frecuencia. Aquí tenemos justamente el RTL con el reloj o el divisor de frecuencia. Y aquí tenemos los movimientos. Como podemos ver, está derecha, arriba, abajo, izquierda. Estos fueron los movimientos primeros que se realizaron para tener una idea de cómo desarrollar nuestro juego. Para el desarrollo, primero les voy a comentar la idea. Es que yo tuve la idea de hacer un Tetris. Este juego consiste en apilar bloques, girándolos y moviéndolos para evitar que estos se acumulen en la parte inferior, en la parte superior de la pantalla. Es decir, si tocan el límite de nuestro espacio de juego, lo que va a pasar es que el juego termina. Entonces, en este caso, decidí, para hacerlo de forma más sencilla, no rotar las piezas y solamente hacer la apilación de bloques y la misma restricción de que si llega a la parte superior, el juego termina. Entonces, para el desarrollo de este juego se siguieron 4 pasos. El primer paso fue la creación del escenario o el diseño. Después siguió la creación de las figuras que pertenecen al juego, como es el cuadrado, la línea vertical, la línea horizontal. Después siguió el movimiento, no para poder apilar y acomodar las figuras, respetando los límites de nuestro espacio de juego creado anteriormente, que es parte del escenario. Y por último, el game over, que nos indica cuando el jugador ya llegó hasta el superior del hasta la parte superior del espacio de juego e indica que el juego termina. Para el desarrollo del escenario, hicimos un cuadro de juego, que es el espacio de donde no pueden salir las figuras y donde se acomodarán. Es decir, aquí es donde se desarrolla en esencia todo nuestro juego. Después siguieron la creación de las letras. Esta fue un tanto extensa al momento de realizarla, ya que las hice cuadro por cuadro. Después siguió la decoración, que justamente son las figuras representativas del juego que se ven alrededor de las letras. Y por último, las figuras dentro de nuestro juego y mediante las cuales es con las que se va a ir desarrollando este. Para nuestras restricciones, nosotros hicimos en esencia 4 restricciones, que son las figuras. Esto quiere decir que cuando una figura llega a la parte inferior del espacio de juego o toque el límite superior de otra figura, es cuando empiece a salir la siguiente. Es decir, de esta forma nosotros estamos diciendo que no salgan figuras de forma consecutiva. Posteriormente siguen los límites. Estos límites se refieren a que la figura que está bajando o que se está pretendiendo acomodar permanezca dentro del espacio de juego y no sobrepase también, si hay otra figura acomodada con anterioridad, que no sobrepase a esta. De este modo, nosotros vamos a poder apilarlas. Entonces, siguiente restricción es justamente la apilación, que reconoce los límites actuales que tenemos para poder agregar figuras, de modo que se puedan apilar y que éstas no se encimen.
Y por último, el game over. Este se centró básicamente en que cuando una figura ya no quede dentro del espacio de juego o sea, toque ya el límite superior que nosotros creamos para este espacio, el juego se marcará como game over y concluirá. En esencia, nuestros cambios fueron, como habíamos dicho anteriormente, principalmente en la parte del generador de imagen. Lo que nosotros hicimos aquí fue una serie de restricciones. Primeramente empezamos creando el escenario, como podemos ver aquí. Esta es la creación de letras. Aquí podemos ver que fue cuadro a cuadro, que son las letras pertenecientes a nuestro escenario. Después sigue la creación de figuras, son la decoración. Y esta es importante, ya que aquí nosotros declaramos el espacio de juego. El espacio de juego justamente es nuestro cuadro que limita dónde se va a desarrollar el juego y en el cual no deben sobrepasar las figuras y no deben salir de este. Posteriormente sigue la creación de las figuras. En este caso opté por hacer la creación de 3 figuras, que justamente es las 3 figuras más sencillas, que es el cuadro, la línea horizontal y la línea vertical. Aquí esta figura número 1 es la perteneciente al cuadro, esta figura número 2 es la perteneciente a la línea horizontal y esta figura número 3 es la línea vertical. Aquí nosotros estamos declarando nuestros límites del espacio de juego y aquí vemos el fondo. Aquí es la parte más importante de nuestro desarrollo, ya que justamente en esta parte nosotros limitamos los espacios o los límites de la siguiente figura, tanto en el espacio de juego como sus movimientos. Es decir, nosotros al declarar esta parte, en esencia, de Y igual a y X igual a X, lo que nosotros estamos haciendo en esta parte es hacer que cuando la figura ya toque el límite inferior o el límite superior de otra figura, en este caso al ser la primera solamente es el límite inferior de nuestro espacio de juego, con estas restricciones como vemos aquí, si Y ya tocó el límite izquierdo, el límite derecho y además tocó, que este es en esencia lo que nos importa, el límite inferior, la figura se queda estática. Por eso nosotros asignamos el mismo valor que ya tenía. Aquí nosotros podemos ver que si la figura o X todavía no llega a la parte inferior, entonces la figura va a seguir bajando. Esa también es otra de nuestras restricciones importantes, que básicamente es que la figura siga bajando a pesar de que nosotros no tengamos movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces eso es lo que declaramos justamente con este X más 1, que es que la figura siempre esté bajando. Nosotros aquí también podemos ver esta parte, la figura baja a pesar de que vaya hacia la izquierda o a pesar de que vaya hacia la derecha, nuestra figura va a bajar. Y si ya llegó al límite inferior, nuestra figura se va a quedar estática, que también es otra de nuestras restricciones. Es decir, una vez que toca el límite inferior, la pieza no se mueve y se queda justamente en esa parte. Igual para esta parte, vemos lo mismo. La figura va, en este caso, bajando y si nosotros todavía no ha llegado al límite y tenemos los dip switch como lo vemos aquí en 0 y 1, lo que va a pasar es que nuestra figura se va a ir hacia la izquierda y para la parte de acá arriba, nuestra figura se va a ir hacia la derecha. Y si nuestra figura ya está, como vemos aquí, tocando el límite, en este caso, el límite de la parte derecha, nosotros ya no vamos a hacer que la figura vaya más allá de la parte o del límite derecho y solamente vamos a hacer que baje, como se ve aquí. Igual para el movimiento hacia la izquierda, si nuestra figura ya está tocando el límite izquierdo,
lo que va a hacer es ya no hacer que vaya más hacia la izquierda, sino que solamente baje con esta parte que estamos viendo aquí, que es el x más 1, solamente baja. Aquí en esa parte nosotros podemos ver que si nuestra figura ya tocó la parte inferior, ahora lo que va a hacer es prender un LED. Este LED yo lo utilicé, o esta declaración de LED yo lo utilicé para indicar básicamente cuando una pieza está en la parte de hasta abajo y si está en 0, la pieza está en movimiento, o sea, se puede manipular todavía, y si está en 1 significa que ya tocó un límite y que esta ya se va a quedar estática. Eso lo hice para todas las figuras que van apareciendo dentro del juego. Entonces, la siguiente fue la segunda figura. Aquí es importante ver que nosotros ya tenemos que poner una restricción, que es justamente esta, es una condición que nos permite indicarle que cuando una figura ya tocó la parte inferior, empieza a salir la otra, o cuando ya tocó un límite, empieza a salir la siguiente figura. Si nosotros no hacemos esta restricción, nuestras dos figuras van a bajar al mismo tiempo, cosa que no queremos, ya que justamente buscamos que sea de forma secuencial, es decir, pasa una, llega a su límite y sale la otra, y así sucesivamente. Con respecto a esta parte de la apilación, es justamente lo que hicimos anteriormente, solamente que calculando, como vemos aquí, los nuevos límites que nosotros tenemos. Es decir, de acuerdo a la figura anterior, nosotros tuvimos que, mediante un análisis, ver cuáles iban a ser nuestros nuevos límites para que justamente esta figura no sobrepasara la que ya estaba puesta con anterioridad. Igual tenemos esto, tenemos el indicador de LED. Este indicador de LED nos dice que igual, si una figura se puede manipular todavía, está en 0, y si ya quedó estática o fija, este va a estar en 1. Entonces, nosotros tenemos que ver que esta parte del else nos ayuda a que también la figura no baje. Es decir, hasta que no se cumpla esta condición, nuestra figura va a permanecer en la parte superior de la pantalla. Y una vez que se cumpla, entonces ya entra y hace todo este proceso, que es igual que el anterior, mover izquierda, derecha y abajo, respetando los límites. Y así hicimos para las siguientes figuras. Es lo mismo, solo que igual hacemos que se respete mediante la condición los límites, que cuando llegue a la parte superior de una figura o a la parte inferior del escenario de juego, pueda salir la siguiente figura. Es decir, cuando la anterior ya está estática o ya no se puede mover más de acuerdo con el juego, pues significa que entonces ya va a poder salir nuestra siguiente figura. Y lo mismo, la apilación se realiza de la misma forma. Y así para todas las figuras pertenecientes al juego. Y aquí nosotros podemos ver el último proceso. Aquí en este caso se hicieron la realización de 6 figuras. Y en este último proceso nosotros tenemos los puntos. A los puntos yo me refiero con el game over. Es decir, aquí lo que yo estoy declarando o la restricción que estoy poniendo dentro del if es que básicamente si nuestra figura ya tocó la parte superior de nuestro espacio de juego, mande un 1 y este 1 lo que nos representa es justamente una salida que nos va a indicar el game over. En este caso, esta salida que es de puntos, yo la decidí hacer en esta parte que es un display de 7 segmentos. Entonces, cuando inicia el juego, como podemos ver, va a estar en 0. Y este 0 va a ser mandado a esta parte y cuando esté en 0, vamos a tener una letra S. Esta letra S significa de start o que ya inició el juego y se va a quedar así durante todo el juego hasta que se cumpla esta condición, que es que la figura ya tocó el límite superior. Y una vez que se cumpla esta condición, vamos a mandar un 1 y este 1 es una G en el display de 7 segmentos que nos indica el game over.
Entonces, esta es la parte justamente de cómo funciona el Game Over, que aquí nosotros calculando los límites que hemos estado haciendo de acuerdo a nuestras figuras, cuando toque el superior o cuando sobrepase este y ya no alcance a dar más, nosotros ya vamos a mandar el Game Over o el fin del juego en el display. Viendo nuestro RTL, otra modificación que se hizo antes de eso fue justamente agregar todos estos relojes pertenecientes a cada figura y nuestro display de 7 segmentos. Eh, Igual se hizo acá en esta parte la declaración de esos relojes y el display de 7 segmentos. Y se unieron justamente en el top que es representado en nuestro RTL. Como podemos ver, este es nuestro RTL. A simple vista se ve un tanto complejo, pero realmente si vemos las salidas y las entradas es algo sencillo. Aquí tenemos los deep switch correspondientes al movimiento. Tenemos el reloj, que es el que controla el juego. Tenemos los relojes lentos, que es para hacer perceptible el movimiento de las figuras dentro del juego. Tenemos el controlador, que es para controlar el VGA y, o sea, nuestra imagen. Y justamente nosotros tenemos en esta parte las salidas, la salida del display de 7 segmentos, la salida del reloj y todo esto perteneciente a las salidas del VGA, que son imágenes, bueno, que es el color que nosotros estamos mandando a nuestra pantalla, y los LEDs, que en mi caso son indicadores, estos LEDs indicadores de que una figura se puede seguir manipulando o ya no se puede seguir manipulando y se queda estática para que la siguiente figura salga. Y justamente, por último, solamente queda poder visualizar el juego. Entonces, a continuación les voy a mostrar el juego dentro del monitor VGA. Esta es nuestra pantalla de inicio. Entonces, si nosotros cargamos el juego, podemos ver justamente nuestro escenario, en nuestro cuadro de juego y las figuras. En este caso, la primera figura es un cuadrado. Podemos moverla hacia la derecha o hacia la izquierda. Vemos que si toca el límite izquierdo solamente baja y no se mueve. En este caso vamos a acomodarla en la parte derecha. Y como podemos observar, nuestra letra S que nos indica Start, que es básicamente que está iniciando el juego o que está el juego. Y para otro podemos ver nuestro indicador de LED. Pero primero vemos que si cae en la parte inferior va a salir nuestra siguiente figura. En este caso, por conveniencia, para ver la parte del límite derecho, la voy a dejar que vaya hacia la derecha, para que justamente se pueda observar que cuando toca este límite, lo único que va a hacer es bajar, a pesar de que los deep switch estén en 1-0, que representa la parte derecha. Recordemos que 0-0 solamente es bajar, 1-1 solamente es bajar, 0-1 es izquierda y 1-0 es derecha. Aquí vemos que ya tocó nuestro límite superior de la figura y empieza a salir la siguiente. Y nuestros indicadores de LED. Es importante ver que nuestros indicadores de LED lo que hacen es justamente que cuando la figura se puede manipular o se puede mover aún, va a estar en 0, y si ya está fija o estática, significa que va a estar en 1. En este caso, cuando nuestra siguiente figura, que es esta, cuando esta que estaba bajando toque el límite inferior, empieza a salir la siguiente. Igual podemos mover hacia la derecha o podemos solamente bajarla. En este caso, para que nos quede espacio, solamente la bajamos. Podemos pegarla a esta y se supone que no la debería sobrepasar, que justamente es lo que vamos a hacer. Podemos pegarla y vemos que igual solamente se desplaza hacia abajo y esta figura va a seguir bajando. Y cuando justamente llegue a la parte inferior, como habíamos dicho, toque un límite de los que nosotros pusimos, va a salir la siguiente. Igual vemos aquí en el indicador de LED que esta figura está saliendo y se puede aún manipular
Aquí en este caso de la misma forma para comprobarlo del límite vamos a pegarla hasta la izquierda y justamente ahí vemos que lo único que hace es bajar y ya no se mueve para ningún otro lado más que para abajo, aunque la tengamos en 0, 0. Y por último nuestra siguiente figura, en este caso para ver lo del game over vamos a ponerla sobre esta, ya que vamos a ver que ya la sobrepasa. Entonces aquí podemos ver que toca este límite, ya no entra en el espacio de juego y aquí se acaba nuestro juego y nos marca la G de game over, que es justamente esta G de aquí. Y como podemos ver en este espacio de juego, esta ya no entró y por eso nos marcó el game over. En concreto, esta es la funcionalidad de mi juego. Como conclusión, puedo decir que a lo largo de este proyecto se pudo hacer el desarrollo de un juego simple que nos permitió realizar ya una implementación real de un proyecto en VHDL mediante el uso del FPGA. Fue un proyecto bastante interesante, ya que en este proyecto nosotros pudimos aplicar la mayoría de conocimientos vistos en el curso e incluso ir un poco más allá de estos. El desarrollo de este juego en VHDL para mí fue muy importante, ya que es uno de los mejores proyectos que he tenido la oportunidad de desarrollar a lo largo de la carrera y para el cual necesité una gran creatividad. Entonces, toda esta parte se debe a que realmente lo que nosotros estamos manipulando es solo la imagen y de ahí esto se basa para crear las restricciones de acuerdo al juego que estamos realizando y las cuales son diferentes para cada juego. Entonces, creo que uno de los mayores retos fue el poder crear estas restricciones, ya que se necesitó, o al menos yo necesité, un análisis sobre todo lo que se podía permitir en el juego, los límites y todo este análisis para poder realizar las modificaciones correspondientes de acuerdo a lo que yo pretendía realizar. En este caso, era la apilación de figuras y una serie de restricciones pertenecientes específicamente a mi juego. Una vez que ya tenía dominado toda esta parte del código, que es tanto la creación de figuras como de movimiento, y que es básicamente la imagen en nuestro monitor FPGA, fue como pude hacer el desarrollo básico del juego, ya que en su mayor parte el desarrollo se hace sobre esta parte y lo demás pues, es algo de lo visto anteriormente como es la creación de los tops. Entonces solamente me quedó hacer las restricciones para el juego, que una vez ya teniendo estas bases y el cómo funcionaba esta parte, fue algo muy sencillo, solamente declarar límites y la creación de figuras. Sobre todo, yo creo que lo más complejo fue justamente el poder, al principio fue el poder hacer que cuando una figura llegara al límite, empezara a salir la otra. Y ya, una vez teniendo esto, ya fue mucho más sencillo, porque lo único que faltaba era poner las restricciones para que nuestras figuras cuando alcanzaran un límite, saliera la siguiente, y cuando alcanzaran un límite no sobrepasaran la siguiente figura o sobrepasaran este límite. Entonces creo que fue esta parte la más compleja, pero que una vez teniendo ya en esencia dos figuras o el desarrollo de la primera y la segunda, es decir, sale la primera, después sale la segunda y sus respectivas restricciones, es decir, si la segunda cae sobre la figura que pusimos anteriormente, se queda ahí, estática. Entonces, una vez ya teniendo estas dos figuras, fue muy fácil poder agregar las demás. Como bibliografía, utilicé estas 4 presentes en la pantalla. Gracias por su atención.